El marido involucró a su esposa para saldar una deuda, la mujer se quedó atónita, pero después, cuando se enfrentó al acreedor, todo cambió. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando Natalia se despertó, como siempre, antes que el despertador sonara. Había algo mecánico en su rutina. Sin pensar demasiado, se levantó, se puso la bata y caminó descalza hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero ni siquiera eso lograba animarla. Las mañanas eran siempre iguales, repetitivas. Las mismas tazas sobre la mesa, el sonido del reloj marcando los minutos y el susurro lejano de la televisión encendida en el fondo, que su esposo Ricardo solía dejar prendida antes de salir a trabajar. Natalia respiró hondo mientras se inclinaba para preparar los desayunos. Dalia, su hija de 17 años, bajaría pronto por las escaleras, probablemente distraída con su teléfono móvil, y Pablo, su hijo menor, seguiría pidiéndole más minutos para dormir. Cada mañana se sentía como una copia exacta de la anterior, y aunque su vida parecía estar en orden, algo dentro de ella pesaba más de lo que podía admitir. El sonido de pasos en las escaleras la hizo girar la cabeza. Dalia apareció en la cocina, sin despegar los ojos de su teléfono, escribiendo rápidamente mientras se sentaba a la mesa. Natalia la observó por un segundo, recordando cuando su hija era una niña que hablaba sin parar sobre sus sueños de convertirse en artista o escritora. Ahora, en su adolescencia, Dalia parecía tener un muro a su alrededor, una barrera que Natalia no sabía cómo atravesar. «Mamá, ¿me puedes dar dinero hoy? Quiero salir con mis amigos después de la escuela», dijo Dalia sin levantar la vista del teléfono. Natalia sintió un nudo en el estómago. Últimamente, las solicitudes de dinero de Dalia se habían vuelto más frecuentes. Pero las cosas no iban bien económicamente, y aunque trataba de no preocupar a su hija, la presión financiera se hacía cada vez más evidente. «Dalia, cariño, no sé si pueda hoy. Tenemos que ahorrar un poco más este mes», respondió Natalia, sin querer sonar demasiado estricta, pero intentando hacerle entender que las cosas no estaban tan fáciles como antes. Dalia frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo suspiró, como si sus problemas fueran más importantes que cualquier preocupación que pudiera tener su madre. Natalia sintió la distancia entre ellas crecer un poco más, pero no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello, porque escuchó la voz débil de Pablo desde el piso de arriba. «Mamá, me duele la cabeza otra vez», dijo el niño con una voz apagada, y Natalia supo inmediatamente que el malestar de su hijo estaba volviendo. Dejó la cuchara sobre la mesa y subió rápidamente las escaleras. Pablo estaba en su cama, acurrucado, con las mejillas sonrojadas y los ojos vidriosos. El problema de salud que lo aquejaba desde hace un tiempo había sido un golpe duro para la familia, pero más para Natalia, quien había asumido gran parte del cuidado del niño. Ricardo no parecía prestarle la atención que Pablo necesitaba, lo que solo añadía más peso sobre sus hombros. «Tranquilo, mi amor, voy a darte tu medicina», dijo mientras se sentaba a su lado y le acariciaba el cabello. Sentía que pasaba la mayor parte de sus días preocupada por su hijo, mientras trataba de mantener todo lo demás bajo control. Con Pablo descansando nuevamente, Natalia bajó las escaleras y se detuvo un momento, observando el caos controlado de su hogar. Dalia seguía en la mesa, aún pegada a su teléfono, y Ricardo no estaba. Como de costumbre, había salido temprano para el trabajo, sin dejar más que un beso rápido en la frente de Natalia y las llaves sobre el mostrador. Todo parecía estar bien en la superficie, pero Natalia sabía que algo andaba mal. Era una sensación que había ido creciendo lentamente, como una sombra que se alargaba a lo largo del día. ¿Cuánto tiempo más podría mantener las cosas en orden sin que se desmoronaran? El sonido de la cafetera la sacó de sus pensamientos. Tomó una taza y se apoyó contra la encimera. La monotonía la envolvía, y por más que intentara ignorarlo, una parte de ella comenzaba a preguntarse si alguna vez las cosas cambiarían, si su vida, tan ordenada por fuera, volvería a tener emoción.
El sol aún no aparecía completamente cuando Natalia sintió que era hora de levantarse, incluso antes de que el despertador hiciera su trabajo. Era como si su cuerpo funcionara en automático. Se levantó con la misma pesadez de siempre, se puso la bata y caminó hasta la cocina. Encendió la cafetera sin mucho interés. El aroma del café solía animarla en otros tiempos, pero ahora solo era parte del guión repetido que seguía cada día. El tic-tac del reloj en la pared parecía marcar el compás de su vida. Mientras preparaba el desayuno, su mente vagaba. Todo en su vida estaba perfectamente organizado, pero eso no evitaba que sintiera una constante sensación de vacío. Ricardo había salido temprano como siempre, y la casa estaba en calma, pero era una calma que ya no le daba paz. Todo se sentía estático, una rueda que giraba sin avanzar. Los pasos de Dalia bajando las escaleras rompieron el silencio. Su hija mayor, con 17 años, entró en la cocina sin decir una palabra, sus dedos ocupados en su teléfono móvil, escribiendo mensajes a una velocidad vertiginosa. Natalia la observó en silencio, notando cómo la distancia entre ellas parecía crecer más con cada día que pasaba. «Mamá, ¿me puedes dar dinero hoy?», preguntó Dalia sin levantar la vista del móvil. «Quiero ir al cine con mis amigos». La petición llegó como un peso añadido a las preocupaciones que ya cargaba. Natalia sabía que no podían permitirse tantos extras últimamente, pero no quería ser la madre que siempre decía que no. Buscó las palabras correctas mientras Dalia seguía tecleando sin prestar demasiada atención. «Dalia, no sé si podamos este mes». «Hemos tenido muchos gastos», respondió Natalia, intentando no sonar demasiado dura. La adolescente resopló, claramente molesta, pero no dijo nada más. Volvió a concentrarse en su teléfono, como si el simple hecho de hablar de dinero fuera un fastidio. Natalia sintió el mismo vacío de siempre, esa sensación de que su hija se estaba alejando sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Justo cuando intentaba concentrarse en otra cosa, escuchó la voz de Pablo desde el piso de arriba. «Mamá, me duele la cabeza otra vez». La preocupación invadió a Natalia. Pablo, su pequeño de 9 años, había estado luchando contra un problema de salud que los médicos no lograban diagnosticar del todo. Cada vez que se quejaba, el corazón de Natalia se aceleraba. Dejó todo lo que estaba haciendo y subió rápidamente las escaleras. Al llegar a su habitación, Pablo estaba envuelto en sus cobijas, con el rostro pálido y las manos aferradas a la almohada. Natalia se sentó a su lado, intentando no mostrar su preocupación. Le acarició el cabello con ternura. «Vamos a darte tu medicina, cariño», murmuró mientras buscaba la botella en el cajón. Las mañanas con Pablo siempre eran así, una mezcla de preocupación y de tratar de mantener la calma. Era agotador. Ella era la única que parecía notar la gravedad de su estado. Ricardo no estaba nunca presente. Ni siquiera en los momentos más difíciles, y Natalia sentía que el peso de todo recaía únicamente sobre sus hombros. Bajó las escaleras una vez que dejó a Pablo descansando, con la cabeza aún llena de preocupaciones. El silencio en la casa era inquietante. Dalia seguía absorta en su teléfono, y el eco de la ausencia de Ricardo se hacía cada vez más notorio. Sabía que algo andaba mal en su matrimonio, pero no quería enfrentarlo. Ricardo ya no era el mismo. Evitaba las conversaciones importantes, no compartía detalles de su día y, sobre todo, el dinero parecía desaparecer más rápido de lo que debería. Se detuvo en la cocina, observando las paredes como si esperara encontrar alguna respuesta en ellas. Algo dentro de ella sabía que había más bajo la superficie, algo que no quería admitir por miedo a descubrir que todo lo que había construido podía estar a punto de derrumbarse. La rutina de aquella mañana no era diferente a otras, pero la incomodidad en el aire seguía creciendo. Natalia sentía que algo estaba a punto de romperse. Dalia, que parecía siempre perdida en su propio mundo, se acercó a la mesa del desayuno con una mirada distraída. El brillo en sus ojos ya no era el mismo.
Natalia observaba cómo su hija mayor se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. «Mamá, necesito que me des dinero», dijo Dalia, casi como una orden, sin apartar la vista de su teléfono. Natalia levantó la vista, sorprendida por el tono directo de su hija. Últimamente, las demandas de Dalia eran más frecuentes, pero lo que realmente molestaba a Natalia era el hecho de que ni siquiera preguntaba, solo exigía. «¿Para qué lo necesitas esta vez?», preguntó, intentando mantener la calma. «Voy a salir con mis amigos después de la escuela». «Quiero ir al cine», respondió Dalia, mientras seguía deslizando sus dedos sobre la pantalla del móvil. Natalia se sintió atrapada. Sabía que las cosas no estaban bien económicamente, que cada gasto adicional complicaba aún más la situación. Desde que Ricardo había empezado a faltar al trabajo y a desaparecer por las noches, el dinero parecía evaporarse sin explicación. «No sé si pueda darte dinero hoy», Dalia contestó, tratando de ser firme pero sin sonar dura. Sabía que Dalia no lo entendería. «Hay otras cosas que tenemos que pagar». La reacción de su hija fue inmediata. Dalia levantó la vista por primera vez y sus ojos la fulminaron con una mezcla de frustración y desdén. «Siempre es lo mismo», murmuró, cerrando de golpe su teléfono. «¿Por qué nunca tienes dinero para mí?». Natalia sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Dalia eran como pequeñas dagas. No porque fueran intencionadamente crueles, sino porque reflejaban una realidad que Natalia no podía controlar. Todo a su alrededor parecía estar desmoronándose y no sabía cómo detenerlo. «No es que no quiera darte dinero, Dalia. Es solo que hay muchas cosas que pagar y últimamente las cosas no van bien», intentó explicarle, esperando que su hija mostrara al menos un poco de comprensión. Pero Dalia, en lugar de responder, simplemente se levantó de la mesa con un bufido, como si todo lo que su madre dijera fuera irrelevante. Caminó hacia la puerta, agarrando su mochila sin mirarla de nuevo. «No importa, ya veré qué hago», dijo antes de salir de la casa. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la cabeza de Natalia. Se quedó mirando el lugar donde su hija había estado sentada, sintiendo que la distancia entre ambas se hacía cada vez más grande. Era como si, con cada día que pasaba, Dalia se alejara más, envolviéndose en un caparazón que Natalia no sabía cómo romper. El silencio volvió a invadir la casa. Pablo seguía durmiendo en su habitación, y Natalia aprovechó ese momento para sentarse, agotada. Se sentía como si todo su esfuerzo no fuera suficiente. La presión financiera, las crecientes preocupaciones con la salud de su hijo y la frialdad de Ricardo estaban comenzando a pesarle demasiado. Las horas pasaron en silencio. Cuando finalmente escuchó el crujido de las escaleras, supo que Pablo estaba despertando. Fue hacia él con una sonrisa débil, intentando apartar la tormenta de pensamientos que rondaba su mente. Su hijo menor era lo único que le daba fuerzas. «¿Cómo te sientes hoy, cariño?», preguntó mientras le acariciaba el cabello. «Me siento un poco mejor», respondió Pablo con una voz suave, aún medio adormilado. Natalia respiró aliviada por un instante. Aunque el peso de la situación seguía ahí, Pablo era su ancla, lo único que la mantenía enfocada. A pesar de todo, su hijo necesitaba que ella fuera fuerte. «Voy a prepararte algo de comer. Quédate en la cama, te traeré algo ligero», le dijo mientras se levantaba para dirigirse a la cocina. El simple acto de cuidar de su hijo le daba algo de consuelo, pero el temor seguía ahí. Con Ricardo desapareciendo cada vez más de la vida familiar, con Dalia siendo tan distante, Natalia se sentía cada vez más sola en su propia casa. Cada día era una lucha contra la incertidumbre. De camino a la cocina, miró su teléfono, esperando algún mensaje de Ricardo. Nada. Su esposo, que antes era tan comunicativo, ahora apenas respondía. La duda comenzó a carcomerla. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Por qué todo parecía cambiar tan rápidamente sin que ella pudiera hacer nada? El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo,
pero Natalia sentía que estaba atrapada en el mismo lugar. Las noches eran largas cuando Pablo no lograba conciliar el sueño. Los dolores de cabeza, las náuseas y la constante sensación de debilidad lo mantenían despierto, lo que, por supuesto, significaba que Natalia tampoco podía descansar. Aquella noche no fue diferente. Mientras observaba el suave movimiento de su respiración, sentada a su lado, sus pensamientos no dejaban de correr en círculos. Algo dentro de ella le decía que la situación con su hijo estaba empeorando, pero no podía enfrentarlo sola. La frialdad de Ricardo hacia los problemas de salud de Pablo la enfurecía en silencio. Cada vez que ella intentaba hablarle sobre las visitas al médico o las pruebas necesarias, él cambiaba de tema o respondía con frases evasivas. Había una distancia que Natalia no sabía cómo cruzar. La indiferencia de su esposo hacia el bienestar de su hijo era más que frustrante, era dolorosa. Ella era la única que realmente estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, Pablo no se levantó para ir a la escuela. Su cuerpo seguía débil y su temperatura había subido. Natalia decidió que era hora de llevarlo de nuevo al médico. No podía seguir esperando que la situación mejorara por sí sola. «Voy a llamarte al doctor, mi amor», le dijo en un susurro, acariciando su cabello. Pablo asintió lentamente, demasiado cansado para quejarse. Con el teléfono en la mano, Natalia buscó la información de la clínica, pero antes de hacer la llamada, decidió enviarle un mensaje a Ricardo. No era habitual que lo molestara en su trabajo, pero la situación lo requería. «Ricardo, llevo a Pablo al médico. Sigue con fiebre y está peor. ¿Podrías reunirte con nosotros allí?». El mensaje fue enviado. Esperó un par de minutos, el teléfono en su mano temblaba un poco, esperando una respuesta que no llegaba. Su frustración creció con cada minuto de silencio que pasaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Ricardo siempre tenía excusas últimamente: trabajo, reuniones, compromisos imprevistos. La sensación de estar sola se hacía más evidente. Finalmente, decidió no esperar más. Agarró el abrigo de Pablo, lo envolvió bien y lo llevó al coche, sin una respuesta de su esposo. El camino a la clínica fue lento y silencioso, marcado solo por el leve sonido de la respiración entrecortada de su hijo en el asiento trasero. Natalia mantenía las manos firmes en el volante, tratando de no pensar en las posibilidades oscuras que su mente le ofrecía. Lo único que podía hacer ahora era concentrarse en llevarlo al médico y encontrar respuestas. Al llegar a la clínica, el médico lo examinó con seriedad. Tras varias pruebas, los resultados no fueron concluyentes. La recomendación era clara: más análisis, más estudios. La sensación de que Pablo no mejoraba la abrumaba, pero se mantuvo en pie por él, escondiendo la angustia para no preocuparlo. Mientras esperaban los resultados en la sala de espera, el teléfono de Natalia vibró. Por un segundo, su corazón se aceleró pensando que sería Ricardo, pero al mirar la pantalla, su esperanza se desvaneció. Era un mensaje breve: «No puedo salir ahora. Hablamos luego». La frialdad en las palabras de su esposo la golpeó como una bofetada. Natalia apretó los labios. Quería gritar, llorar o simplemente enfrentarlo de una vez por todas, pero el momento no era el adecuado. Pablo la necesitaba, y eso era lo único que importaba en ese instante. Guardó el teléfono en el bolso, se agachó frente a su hijo y le dio un beso en la frente. «Todo va a estar bien, mi amor. Lo prometo», le dijo con una suavidad que escondía su propia inseguridad. Las horas se hicieron eternas mientras esperaban el informe médico. Natalia no podía dejar de pensar en la indiferencia de Ricardo, en cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Algo no cuadraba. La vida que tenían antes parecía haber sido borrada por un muro invisible que ella no lograba derribar. Y la ausencia emocional de su esposo no hacía más que agrandar la distancia. Finalmente, el médico regresó con un semblante serio. Aunque las pruebas no mostraban nada grave de inmediato, recomendaba más estudios.
La salud de Pablo seguía siendo un misterio que necesitaba más atención. Natalia asintió en silencio, sintiendo cómo la carga en sus hombros se hacía más pesada. Pagó la consulta con el poco dinero que le quedaba en la cuenta, sabiendo que tendrían que ajustar aún más los gastos en casa. Cuando llegaron a casa, el día ya había avanzado. Pablo se quedó dormido en su cama, exhausto, mientras Natalia lo cubría con una manta. Se quedó un momento allí, observándolo dormir, deseando que todo volviera a ser más sencillo, como cuando sus hijos eran pequeños y todo parecía bajo control. De regreso en la cocina, se encontró sola nuevamente. Las sombras de la tarde se colaban por las ventanas y el silencio de la casa era ensordecedor. La ausencia de Ricardo era evidente no solo en el hogar, sino en su vida. Cada día lo sentía más distante, más inalcanzable. No podía evitar preguntarse si la distancia emocional que sentía con él tenía algo que ver con el dinero que ya no fluía como antes. El reloj avanzaba y Ricardo aún no aparecía. Como tantas noches anteriores, Natalia terminó el día sola, preguntándose qué más tendría que enfrentar en silencio. La casa estaba en silencio cuando Natalia entró de nuevo en la cocina. El día había sido agotador, entre la preocupación por la salud de Pablo, la indiferencia de Ricardo y el peso de las responsabilidades, sentía que su energía se desvanecía lentamente. Mientras organizaba los platos en el fregadero, su mente no dejaba de dar vueltas. Algo no estaba bien. Lo sabía. Lo había sentido durante semanas. Los mensajes fríos de Ricardo, las constantes ausencias y la falta de apoyo no eran solo señales de un hombre distraído. Algo más estaba ocurriendo, algo que Natalia no lograba entender del todo, pero que intuía. Decidió que no podía seguir ignorando la situación. Tenía que saber la verdad, aunque le doliera. Con una mezcla de ansiedad y determinación, agarró su teléfono y comenzó a buscar los recibos bancarios que no había revisado en detalle. Había demasiados movimientos extraños. Transacciones que no reconocía, grandes sumas de dinero que se esfumaban sin explicación clara. Cada número que aparecía en la pantalla aumentaba su confusión y, a la vez, su rabia. De repente, un nombre llamó su atención. Era un retiro significativo realizado en un lugar al que nunca habían ido juntos, un casino en el centro de la ciudad. Natalia sintió un nudo formarse en su estómago. No podía creerlo. ¿Ricardo había estado gastando el dinero en juegos de azar? El corazón le latía con fuerza mientras se daba cuenta de que los problemas financieros no eran solo una cuestión de falta de ingresos, sino el resultado de una conducta irresponsable por parte de su esposo. La verdad estaba delante de ella, aunque no quería aceptarla del todo. Ricardo, el hombre en quien había confiado para llevar adelante su familia, había puesto en riesgo no solo su estabilidad, sino también el bienestar de sus hijos. Natalia cerró los ojos por un momento, intentando procesar la realidad que se desplegaba frente a ella. Todo se estaba desmoronando, y ya no podía seguir mirando hacia otro lado. La puerta de la entrada se abrió de golpe, sacándola de sus pensamientos. Ricardo entró en la casa, claramente irritado, su chaqueta colgando del hombro como si hubiera estado apresurado en alguna parte. Apenas la miró cuando cruzó el pasillo, dirigiéndose directamente hacia la sala de estar. ¿Dónde estabas?, preguntó Natalia con una calma inquietante, intentando controlar el temblor en su voz. Ricardo se detuvo en seco. El tono de Natalia no era el que esperaba. Giró la cabeza lentamente, sin saber cómo reaccionar. Durante semanas había evitado este momento, pero ahora parecía inevitable. Sus ojos se encontraron y, por primera vez en mucho tiempo, hubo un silencio cargado entre ellos. Tenía trabajo, respondió con frialdad, sin mucha convicción, mientras dejaba las llaves sobre la mesa de centro. Evitaba su mirada. Natalia lo observaba sin decir nada, pero su respiración se volvió más pesada. Sabía que esa respuesta no era cierta, y sabía que Ricardo estaba ocultando más de lo que admitía. Respiró hondo, controlando la ira que subía por su pecho. ¿Trabajo?
repitió con una sonrisa amarga. ¿En el casino? La mención del casino lo congeló. Ricardo abrió los ojos, sorprendido, y sus manos temblaron ligeramente. No esperaba que Natalia hubiera descubierto la verdad tan pronto. El silencio en la sala se volvió insoportable y las paredes parecían cerrarse sobre ambos. ¿Cómo lo supiste?, murmuró, incapaz de mantener la fachada por más tiempo. El aire entre ellos cambió. La máscara que Ricardo había llevado durante tanto tiempo se desmoronaba ante los ojos de Natalia. Ella no necesitaba más palabras para saber lo que había estado ocurriendo. Las noches de ausencia, el dinero que desaparecía, las excusas mal formuladas. Todo tenía sentido ahora. ¿Cuánto has perdido, Ricardo?, preguntó ella, más por necesidad de escucharlo admitir la verdad que por no saber la respuesta. Ricardo se desplomó en el sillón, cansado, sin fuerzas para seguir ocultando su fracaso. Se frotó la cara con las manos, sin atreverse a mirarla a los ojos. Las palabras le costaban salir. Mucho. Más de lo que puedes imaginar, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Natalia lo observó en silencio, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. La traición era insoportable. Había trabajado tan duro para mantener la familia unida, para criar a sus hijos, para cuidar de Pablo en los momentos más difíciles, mientras Ricardo dilapidaba todo lo que tenían en mesas de apuestas. No podía entender cómo había llegado a esto. Has estado jugando con nuestras vidas, Ricardo, dijo, su voz temblando ligeramente. Has puesto en peligro a nuestros hijos, a Pablo, y todo ¿por qué? ¿Por emoción? ¿Por un poco de adrenalina? El hombre no dijo nada, solo bajó la cabeza, incapaz de defenderse. Sabía que había fallado en todos los aspectos posibles. La vergüenza lo consumía, pero no tanto como el miedo a lo que vendría después. Natalia cerró los ojos un momento, intentando encontrar las palabras correctas, pero el dolor la ahogaba. No era solo el dinero lo que había perdido, era la confianza, el respeto, la seguridad. Todo lo que habían construido juntos se sentía como un castillo de naipes que Ricardo había destruido sin pensarlo dos veces. Necesitamos hablar, dijo finalmente, sintiendo que ya no había vuelta atrás. Todo en su vida estaba a punto de cambiar. Ricardo asintió, sabiendo que esta vez no podía escapar de la conversación. El silencio volvió a instalarse en la sala, pesado, cargado de emociones no dichas, de verdades dolorosas que ahora flotaban en el aire. El reloj marcaba las horas lentamente mientras Natalia miraba por la ventana de la cocina. Los minutos pasaban, pero el eco de las palabras de Ricardo seguía retumbando en su mente. Había perdido mucho más que dinero. En su interior, algo se rompió cuando él confesó lo que había hecho. Ricardo se había quedado en el sillón, con la mirada vacía, incapaz de enfrentar el peso de su confesión. Había arruinado la estabilidad de su familia, pero lo peor no era el dinero. Natalia lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser. Era la traición. El engaño, el abuso de confianza, la mentira constante. La conversación entre ellos había terminado abruptamente la noche anterior, con un silencio que los envolvía como una manta pesada. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno para Pablo, Natalia notó cómo sus manos temblaban. El cansancio emocional la estaba consumiendo. No era solo el agotamiento físico, sino la lucha interna de decidir qué haría ahora. ¿Cómo enfrentaría el futuro? ¿Cómo podía seguir junto a un hombre que había decidido, sin consultarla, arriesgarlo todo? De repente, el teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Ricardo. Su corazón se detuvo un segundo al leerlo. Quería hablar. Decidió que ya no podía seguir evitando la confrontación. Cuando Ricardo llegó, el ambiente era tenso. Natalia lo esperaba de pie, los brazos cruzados, con la mirada fija en él. No había espacio para excusas. Tenemos que resolver esto, Ricardo, empezó ella,
su tono firme, aunque controlado. No solo has perdido dinero. Nos has perdido a nosotros. No sé cómo pensaba seguir ocultando algo así. Él intentó hablar, pero Natalia lo interrumpió con un gesto. No quería escuchar las mismas excusas. Sé que no puedo devolver lo que se ha perdido, comenzó Ricardo, con la voz apagada, pero no te he contado todo. Hizo una pausa que parecía interminable. Estoy en un problema más grande. No solo debo dinero en el casino. Natalia lo miró fijamente, sin saber cómo reaccionar. Las palabras de Ricardo se quedaban suspendidas en el aire. Había más, mucho más. Algo peor. He ofrecido algo a cambio de la deuda, dijo, casi en un susurro. A ti. El aire en la habitación se detuvo. Natalia sintió que su cuerpo se volvía de piedra. No entendía. O no quería entender. ¿Qué has dicho?, preguntó, esperando haber escuchado mal. Pero no era así. Lo sabía, pero su mente se negaba a aceptarlo. Ricardo bajó la mirada. No podía enfrentarla, no podía soportar el odio que sabía que nacería en sus ojos cuando ella comprendiera por completo. Le dije a Sergio, mi jefe, que podrías hablar con él. Como parte del acuerdo para saldar la deuda. El mundo de Natalia se desmoronó. Las palabras de Ricardo fueron como una puñalada directa al alma. Su propio esposo la había vendido, la había ofrecido como pago, como si fuera una moneda de cambio. En ese momento, todo lo que quedaba entre ellos se rompió. La traición era tan profunda que Natalia no podía siquiera reaccionar. Estaba aturdida. ¿Qué? ¿Cómo pudiste?, preguntó en un hilo de voz, su garganta seca, sin aliento. No tenía otra opción, intentó explicar Ricardo, pero las palabras sonaban vacías. Ni siquiera él creía en sus propias excusas. Natalia dio un paso atrás, como si el peso de la revelación la estuviera aplastando. Todo dentro de ella quería gritar, quería correr, pero estaba atrapada en ese instante, paralizada por el asco y la incredulidad. Su esposo, el padre de sus hijos, había hecho lo impensable. Ricardo intentó acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme, dijo, su voz firme, llena de una rabia contenida. La calma con la que hablaba solo hacía más evidente la tormenta que llevaba dentro. Sabía que la conversación debía terminar. Ya no había nada más que decir. Ricardo había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Lo miró una última vez, con la decepción brillando en sus ojos, y salió de la habitación sin mirar atrás. Subió las escaleras, entumecida por dentro, y fue directo a la habitación de Pablo. Al verlo dormir, su respiración suave y tranquila, sintió un destello de calma. Su hijo era lo único que importaba ahora. Ya no tenía sentido seguir aferrada a una relación que estaba rota más allá de toda reparación. Sabía que tendría que enfrentar a Sergio, el jefe de Ricardo, pero no como su esposo había planeado. Lo haría a su manera. Ya no sería una víctima de las decisiones irresponsables de Ricardo. Había llegado el momento de tomar las riendas de su vida. Se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte. El amanecer traería consigo decisiones difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, Natalia sabía lo que tenía que hacer. El sol brillaba en el horizonte, pero Natalia apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de pensamientos mientras conducía hacia la oficina de Sergio, el jefe de Ricardo. Su corazón latía con fuerza, y su estómago estaba hecho un nudo. Sabía que este encuentro definiría lo que vendría después, y tenía que estar preparada para todo. Al llegar al edificio, se tomó un momento antes de salir del coche. Inspiró profundamente, tratando de calmar la tensión que sentía en cada músculo de su cuerpo. Este no era el tipo de enfrentamiento que había esperado tener en su vida, pero ya no podía escapar de la realidad. Ricardo la había puesto en una posición humillante, y ahora dependía de ella salir de esa situación con dignidad.
Subió en el ascensor sin mirar a nadie, su mente fija en lo que tenía que hacer. Las puertas se abrieron y, al cruzar la recepción, fue directamente a la oficina de Sergio, sin previo aviso. Cuando la secretaria intentó detenerla, Natalia solo la ignoró. Sergio la recibió con sorpresa. No esperaba verla, y mucho menos de esa manera, decidida y segura. Se levantó de su escritorio y la invitó a sentarse, pero Natalia permaneció de pie. No había tiempo para formalidades. Había algo en su mirada que indicaba que no estaba dispuesta a jugar según las reglas de nadie. «Vengo por lo que Ricardo te dijo», dijo ella, y su tono no dejó espacio para dudas. «Sé lo que mi esposo te ofreció. Y estoy aquí para dejar claro que eso no va a suceder». El silencio en la habitación era palpable. Sergio, que había escuchado la propuesta de Ricardo más como un acto desesperado, no esperaba que Natalia tomara el control de esa manera. La situación cambió en un instante. Lo que él había pensado que sería un simple intercambio de palabras ahora se convertía en un asunto mucho más serio. «Natalia, comenzó Sergio, pero ella lo interrumpió. «No quiero escuchar tus justificaciones», continuó ella, sin titubear. «Lo que Ricardo hizo fue una traición, y lo que tú aceptaste fue aún peor. Pero no estoy aquí para discutir eso. Estoy aquí porque me niego a ser la moneda de cambio de nadie». Sergio la miraba con atención. Había subestimado su carácter. Le sorprendía ver a una mujer tan determinada y fuerte, muy diferente a la imagen que Ricardo había pintado de ella. En lugar de defenderse, Sergio decidió escucharla. «Entiendo lo que piensas de todo esto», dijo finalmente, con una calma calculada, «pero quiero que sepas que no tenía intención de aceptar esa oferta de Ricardo. No soy ese tipo de hombre, y no necesito complicar mi vida de esa manera». Natalia lo observó por un momento. Había esperado una respuesta diferente, una actitud menos razonable, pero las palabras de Sergio parecían genuinas. Aún así, no podía bajar la guardia. Su vida había estado demasiado tiempo en manos de otros, y no iba a permitir que eso siguiera así. «Me da igual lo que pienses o lo que hubieras hecho. Mi vida es mía. Ricardo ya no tiene ningún control sobre mí, y tú tampoco lo tendrás», respondió ella, con firmeza. «Solo vine a dejar esto claro». Sergio asintió, comprendiendo el mensaje. La situación había sido malinterpretada desde el principio, pero el respeto por Natalia creció en él. Sabía que Ricardo había cometido un grave error, y ahora lo único que quedaba era dejar que ella siguiera adelante. «Te respeto por lo que has hecho, Natalia», dijo Sergio, con un tono más suave. «Y si alguna vez necesitas algo, puedes contar conmigo. No tienes ninguna deuda conmigo». Las palabras de Sergio no cambiaron nada para ella, pero sintió que la situación se había cerrado de manera definitiva. Natalia no respondió, simplemente asintió antes de girarse y salir de la oficina con la cabeza en alto. Lo que importaba ahora era su vida y la de sus hijos. El aire fresco la golpeó al salir del edificio, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Había enfrentado a Sergio, había dejado atrás a Ricardo, y ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. No había nada que la atara a su pasado. Lo que había sido una vida llena de mentiras, de secretos y de traiciones, quedaba atrás. Subió al coche y se permitió un momento para cerrar los ojos, para respirar profundamente y dejar que el alivio la invadiera. Había terminado una etapa, una de las más difíciles que había vivido, pero lo había hecho con la fuerza que no sabía que tenía. Encendió el motor y comenzó a conducir hacia casa, con una ligera sonrisa asomando en sus labios. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, Natalia sentía que tenía el control de su vida. Ricardo ya no formaba parte de ella. El sol de la mañana iluminaba la sala de estar mientras Natalia terminaba de acomodar los últimos detalles en la casa. La atmósfera se sentía distinta. Había un aire renovado, un espacio que ya no estaba cargado de la presencia opresiva de Ricardo.
Todo era diferente ahora, y aunque el proceso había sido doloroso, sabía que había hecho lo correcto. Después de su enfrentamiento con Sergio, una nueva calma se instaló en su vida. Las cosas no se resolvieron de inmediato, claro. Pablo seguía necesitando atención médica, Dalia aún cargaba con el desdén típico de la adolescencia, y la casa seguía llena de recuerdos que a veces dolían. Pero Natalia había recuperado algo que creía perdido, su sentido de control sobre su propio destino. Ricardo había intentado contactarla varias veces después de aquel último enfrentamiento, pero Natalia no le respondió. Ya no había espacio para él en su vida. Había cerrado esa puerta. Cada vez que su teléfono vibraba y veía su nombre en la pantalla, no sentía más que indiferencia. El peso de la traición aún era palpable, pero no iba a dejar que eso la definiera. Con los días, Pablo comenzó a mejorar. Las visitas al médico revelaron que su condición era tratable, y aunque el camino hacia su completa recuperación sería largo, Natalia sabía que lo superaría. Se sentía aliviada de no tener que cargar con la sombra de Ricardo, con su irresponsabilidad y su egoísmo. Podía enfocarse en lo que realmente importaba. Una tarde, mientras revisaba unas facturas en la mesa del comedor, escuchó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Sergio de pie, con una expresión de respeto y cierta timidez en su rostro. Natalia, espero no incomodarte, dijo, sosteniendo una carpeta en las manos. Solo quería asegurarme de que todo esté bien y traerte esto. Sergio le extendió la carpeta. Al abrirla, Natalia vio que era la documentación final que certificaba que no tenía ninguna deuda ni vínculo con el acuerdo que Ricardo había intentado forjar. Era la prueba física de que todo había quedado atrás. Gracias, Sergio, respondió Natalia, sin titubear. Aprecio que hayas hecho esto, pero ya no necesitaba la confirmación. Mi vida sigue adelante, y nada de lo que pasó va a detenerme. Sergio sonrió, comprendiendo el mensaje implícito en sus palabras. No habría ninguna relación, ningún lazo entre ellos más allá del respeto mutuo que se había formado en esos momentos difíciles. Si alguna vez necesitas algo, estoy aquí, respondió Sergio antes de despedirse, respetando la distancia que Natalia había marcado entre ellos. La puerta se cerró suavemente, y Natalia se quedó un momento en silencio, observando la carpeta en la mesa. Sentía una tranquilidad que no había conocido en años. Ya no había más secretos, ni mentiras, ni manipulaciones. Había enfrentado cada obstáculo con dignidad y había salido victoriosa. Esa noche, se sentó junto a Pablo, que ya estaba mucho mejor, y le leyó un cuento antes de dormir. Las pequeñas cosas que antes parecían invisibles ahora tenían un valor especial. Cada minuto con su hijo, cada conversación sencilla, eran regalos que apreciaba más que nunca. Dalia, aunque aún en su mundo de adolescente, comenzaba a notar los cambios. Su relación con su madre había mejorado. Las barreras que las habían distanciado antes, alimentadas por la tensión y el caos, ahora empezaban a desmoronarse. A veces Dalia le hablaba de sus problemas en la escuela, de sus planes para el futuro, y Natalia la escuchaba con atención, agradecida por esos momentos de conexión que antes parecían tan lejanos. El camino que había recorrido hasta aquí había sido difícil, pero Natalia ya no se veía como la mujer que había sido sometida por la irresponsabilidad de Ricardo. Ahora era una mujer fuerte, decidida, y sobre todo, libre. Cerró los ojos esa noche con una sonrisa tranquila. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ya no le temía al futuro. Había enfrentado la tormenta más grande de su vida y había salido más fuerte. El sol seguía brillando, y su camino, ahora despejado, estaba lleno de nuevas posibilidades. Los días pasaban lentamente, y aunque la vida de Natalia comenzaba a retomar su rumbo, no todo estaba resuelto. El fantasma de Ricardo seguía presente, no en su corazón, sino en los recuerdos de lo que había ocurrido. Había intentado mantener a sus hijos alejados del caos que él había creado, pero el regreso de Ricardo no tardó en suceder. Una tarde,
mientras Natalia terminaba de organizar la despensa, el timbre sonó. No esperaba a nadie, así que al abrir la puerta, la sorpresa fue mayor. Ahí estaba él, con un aspecto desaliñado y ojeras marcadas que evidenciaban el mal momento por el que estaba pasando. ¿Puedo entrar?, preguntó Ricardo, en un tono más suave de lo que ella había escuchado en mucho tiempo. Natalia se quedó inmóvil por unos segundos. No había esperado verlo de nuevo tan pronto, y mucho menos en ese estado. No había respuestas en su mente, solo el instinto de mantenerlo fuera de su vida. No hay nada que discutir, dijo, firme, mientras mantenía la puerta entreabierta. Ricardo suspiró, buscando una entrada, una oportunidad para que ella lo escuchara. Parecía haber envejecido en cuestión de semanas. Natalia, sé que hice todo mal. Perdí el control, arruiné nuestra vida y he pagado por ello. Pero quiero intentar arreglar las cosas. Quiero volver a casa. Quiero recuperar a nuestra familia, dijo, con una desesperación evidente en su mirada. Las palabras de Ricardo no movieron a Natalia. Había sido traicionada y humillada de la peor manera, y el simple hecho de escucharlo intentar justificar sus acciones solo le confirmaba lo que ya sabía: no había lugar para él en su vida. Ricardo, nuestra familia dejó de existir en el momento en que decidiste destruirla, contestó, sus ojos fijos en él. Hiciste cosas imperdonables. No hay marcha atrás. Tú tomaste esa decisión. Él intentó replicar, pero ella no le dio oportunidad. Natalia no quería escuchar excusas, ni promesas vacías. Sabía que este era solo un intento desesperado por parte de Ricardo de recuperar el control sobre una vida que ya no le pertenecía. ¿Y nuestros hijos?, preguntó Ricardo, cambiando de táctica. ¿No merecen que les demos otra oportunidad de ser una familia? Natalia lo miró con dureza. La culpa que él intentaba proyectar sobre ella no surtió efecto. Sus hijos ya no necesitaban vivir bajo la sombra de una relación rota. Dalia había comenzado a encontrar su camino, y Pablo, aunque aún en recuperación, tenía una madre que lo amaba y protegía. Ellos tienen todo lo que necesitan. No te necesitan a ti para ser felices, sentenció. Si realmente te importan, entenderás que tu lugar ya no está aquí. Ricardo bajó la cabeza, derrotado. Lo que buscaba, esa vida que había destruido con sus propias manos, ya no existía para él. Sabía que Natalia estaba decidida, y que no había palabras que pudieran revertir la distancia que él mismo había creado. Siento todo lo que pasó, dijo, con una voz quebrada. Natalia lo miró una última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Ya no había rencor. Solo una certeza fría de que la vida que compartieron había terminado. Yo también lo siento, Ricardo, respondió, y cerró la puerta lentamente, sin mirar atrás. El silencio que siguió fue abrumador. Natalia apoyó la frente contra la puerta por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Sabía que Ricardo había buscado el perdón, pero también sabía que no podía dárselo. Perdonarse a sí misma había sido su prioridad, y ahora, con esa parte cerrada, podía mirar al futuro con claridad. Al regresar a la sala, encontró a Dalia en la escalera, observando todo desde la distancia. La adolescente había escuchado la conversación, pero su rostro no mostraba sorpresa. Había visto suficiente en los últimos meses para comprender lo que ocurría. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, con una voz suave. Natalia asintió, forzando una pequeña sonrisa. Se sentía más tranquila de lo que esperaba. El último capítulo con Ricardo había terminado, y aunque había sido doloroso, estaba lista para lo que vendría después. Todo está bien, respondió mientras se acercaba a su hija. Las dos se quedaron en silencio un momento, compartiendo una paz que no habían sentido en mucho tiempo. La sombra de Ricardo finalmente se había desvanecido, y Natalia, al fin, sentía que el camino estaba despejado para que ella y sus hijos pudieran seguir adelante sin ningún lastre.
El sol de la mañana entraba por las ventanas del apartamento mientras Natalia arreglaba las plantas en el balcón. Había algo terapéutico en el simple acto de cuidarlas, ver cómo las hojas nuevas brotaban y se abrían al mundo, en un ciclo constante de renacimiento. Era un reflejo de su propia vida, que había encontrado un nuevo equilibrio tras todo lo vivido. La tranquilidad que ahora llenaba su hogar contrastaba fuertemente con el caos que lo había invadido meses atrás. Pablo, su hijo menor, corría por el pasillo, risueño, en busca de su pelota. Estaba más fuerte, su salud había mejorado considerablemente, y aunque aún requería atención, Natalia lo veía florecer de una forma que la llenaba de esperanza. Cada día era un pequeño logro, y ella lo celebraba como el gran triunfo que era. Dalia, por otro lado, había madurado mucho en poco tiempo. Ya no era la adolescente distante que solía mirar a su madre con reproche. Desde que se habían alejado de Ricardo, el vínculo entre ambas se había fortalecido. Dalia se había convertido en su mayor apoyo, y aunque a veces aún discutían, como cualquier madre e hija, había una comprensión mutua que no existía antes. Un golpe suave en la puerta sacó a Natalia de sus pensamientos. Era Sergio. Habían mantenido una relación cordial desde que se enfrentaron por última vez, y aunque él seguía ofreciéndole su apoyo, Natalia había dejado claro que prefería seguir adelante sola. Sin embargo, valoraba su amistad y la respetaba profundamente. Él lo entendía, y eso había facilitado mantener una conexión sin presiones. «Hola, Natalia», saludó Sergio con una sonrisa cálida. «Solo pasaba para ver cómo están. ¿Necesitan algo?». Ella lo invitó a entrar, agradeciendo su amabilidad. Mientras conversaban sobre cosas triviales, Natalia notaba algo diferente en sí misma. Antes, se habría sentido incómoda al hablar con un hombre como Sergio después de todo lo sucedido, pero ahora, se sentía segura. Había recuperado el control de su vida y eso la hacía libre de cualquier sombra del pasado. «Estamos bien», respondió con una sonrisa. «Gracias por preguntar, Sergio». Sergio asintió, y tras unos minutos de charla, se despidió con su característica amabilidad. Cuando la puerta se cerró tras él, Natalia se dio cuenta de algo importante: ya no había miedo en su vida. Había enfrentado todo lo que antes la ataba, y ahora estaba libre. Con el tiempo, Ricardo dejó de intentar contactarla. Sus intentos desesperados por volver a ser parte de la vida de sus hijos se fueron apagando, y aunque Natalia se aseguró de que Pablo y Dalia estuvieran a salvo emocionalmente, sabía que ambos también habían dejado de esperar algo de su padre. Habían comprendido que su futuro no dependía de él y que su vida continuaba sin su presencia. Natalia había comenzado a trabajar como consultora de diseño, un sueño que había guardado durante años, aplastado por las responsabilidades y el control de Ricardo. Ahora, tenía la libertad para desarrollar sus ideas, y aunque el camino no era fácil, la satisfacción de construir algo propio le daba una fuerza renovada cada día. Una tarde, mientras organizaba la sala, escuchó la risa de Pablo proveniente del pasillo. Se detuvo por un momento para observar a sus hijos. Habían pasado por tanto, pero los veía felices, conectados, y eso era todo lo que alguna vez había deseado. Se sentía completa, realizada. Los meses pasaron y con cada estación que llegaba, Natalia veía su vida florecer de nuevas maneras. No necesitaba más que a sí misma y a sus hijos para seguir adelante. Ricardo se había desvanecido en el pasado, y su sombra ya no empañaba el futuro que ella estaba construyendo. Aquella noche, se sentó en el balcón, mirando las estrellas. La brisa suave le acariciaba el rostro mientras pensaba en lo lejos que había llegado. Había superado pruebas que parecían imposibles, pero había aprendido una lección invaluable: su fuerza residía en su capacidad para renacer, para reconstruirse sin importar lo que la vida le lanzara. Sonrió para sí misma. El futuro era suyo, y ahora lo abrazaba con la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraría el camino hacia adelante. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal,
darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. Gracias por acompañarnos y no te pierdas la próxima historia llena de sorpresas.